Recuerdo hace varios años, en algún programa de televisión, cuando todavía Milei no era conocido, había un muchacho, Agustín Echevarne, Pero él se hizo más conocido rápidamente. que iba con una Biblia liberal tocando timbres de estudios, de canales, de radios, en nombre de la dirección de la Fundación Libertad y Progreso. Y en ese momento era una voz que no era una voz tan habitual, la voz de los liberales. Yo voy a hacer una opinión personal, me parece que después del menemismo y de Alzogaray quedó muy contaminado todo lo que se pudiera parecer a lo liberal, quizás injustamente. Voy a extremar la lógica. Piensen ustedes que el peronismo no pudo aceptar ni nombrar a Menem, solamente lo llevaban en un remis a votar cuando iba a votar con ellos y después lo mandaban de vuelta y era Satanás, no se lo podía nombrar. Pasado mucho tiempo para que se lo reconociera en un sector. Bueno, la cosa es que Agustín Echevarne está aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Seguís siendo el director de la Fundación Libertad y Progreso. Sí, todavía sigo allí. Excelente. De 1 a 10, si el 10 es máximo, ¿qué nivel de proximidad o de acuerdo tenés con el rumbo económico del gobierno? Si 10 es máximo, de acuerdo máximo con el gobierno, ¿qué número estás? A ver, yo te diría lo siguiente, que si miramos la economía de la Argentina, con el sistema económico de la Argentina, estamos a mitad camino. Ahora, si miramos el rumbo, creo que el rumbo es el correcto. O sea que estamos cerca. 10 es imposible, ¿no? No, pero yo te estoy viendo tu nivel de acuerdo con el rumbo. Yo creo que el rumbo estoy de acuerdo, pero entendiendo las restricciones para cambiar el sistema. Porque recordemos que el gobierno actual no es solamente el Ejecutivo. Es el Ejecutivo, pero es el Legislativo. Y en el Legislativo no hay mayorías. Y después es un sistema federal. Están los gobernadores, donde no hay ningún gobernador liberal. Entonces Argentina hoy no podemos decir que es un país liberal ni mucho menos. Si miramos las instituciones nos falta muchísimo. Esto lo mide, por ejemplo, el Índice de Libertades Económicas de la Fundación Heritage. Y estamos en la mitad de la tabla. Ahora, si yo miro cuánto mejoró el presidente Milei a pesar de todas estas restricciones, es el que más mejoró en todo el mundo en los últimos 2 años. Por lo tanto, digamos ¿Qué que indicadores mejoró? Mejoró los indicadores de libertad económica. El que miden en libertad económica son 12 temas. Y en los 12 temas mejoró. Nos falta mejorar todavía en libertad monetaria y cambiaria. Mejoró muchísimo en bajar el gasto público, en eliminar el déficit fiscal. Mejoró mucho en las desregulaciones que se han hecho, que se hicieron cientos y cientos y cientos de desregulaciones. Mejoró en la apertura económica. Hoy tenemos un país que antes era un país cerrado y proteccionista y ahora poco a poco es cada vez más abierto y exportador. Y si miramos los resultados son espectaculares. Argentina, claro, el que me está escuchando me va a decir, pero yo la estoy pasando mal. Sí, hay mucha gente que la está pasando mal. Todavía tenemos casi 1/3 de pobreza en Argentina. Entonces esas personas obviamente la están pasando mal. Incluso los de ingresos medios del AMBA, por ejemplo, donde les ha sacado los subsidios y demás, también la pueden estar pasando mal. Pero yo miro la película. Y si miro la película, la verdad es que es extraordinariamente positiva. Entonces, yo sé que muchos de los que están escuchando tal vez no están de acuerdo porque no lo sienten. Pero yo miro los datos. Miro los datos y los comparo con todas las transformaciones que se han hecho, que he estudiado. Por ejemplo, los 15 países socialistas que cuando se cae el muro de Berlín, que pasan al capitalismo, o por ejemplo lo que hizo Irlanda o lo que hizo Australia. Todas las transformaciones fueron duras. Tomás el caso de Polonia, de los primeros 4 años, 3 tuvo crecimiento negativo. El 4 recién empezó a mejorar. Argentina empezó a mejorar muy rápido, fue impresionante. O sea, tuvimos un trimestre muy malo, después recuperamos en forma de V, después tuvimos un shock político el año pasado, que nos pegó en la economía porque nos hizo subir las tasas de interés a una cifra impresionante. Entonces tuvimos un semestre de estanflación, que por eso la gente está sintiendo la dureza. Muchos de ellos están todavía con deudas que están tratando de reducir. Pero espera, Agustín, en tu razonamiento, que es el que usa el gobierno de la provincia de Buenos Aires, las elecciones de la provincia de Buenos Aires del año pasado, hay una falla que para mí es la misma que cometió Macri, que es cuando Macri pierde
en esas elecciones y la gente sale aterrada y pierde con Alberto Fernández por 20 puntos, creo, no sé, 15 en 2019. puntos, sí. Lo que está fuera del análisis es que algo estaba pasando con esa gente que estaba disconforme en aquel momento con Macri y el bonaerense en este caso con Milei, que votó a Kicillof y votó al peronismo. Algo estaba pasando ahí. Pero fíjate que votó en septiembre y en octubre lo votó a Milei y Milei ganó. Entonces, ¿qué pasó en un mes? Y yo lo que creo que ocurrió es que hubo un ataque mediático feroz contra el gobierno, que por supuesto le hizo mella, que además en septiembre... Pero no fue un ataque mediático, fue cuando perdió, no sé, 13, 14 sesiones, votaciones seguidas. Es cierto. La reforma universitaria, lo del Garrahan, todos temas sensibles donde gente que había votado al gobierno decía, che, pero auditá a los discapacitados, pero no les cortes, no les frenes el nomenclador. Pero fíjate, gente que decía, el Garrahan, echalo a los ñoqui de ATE, pero no vayas contra el hospital. Es decir, ahí ojo con eso. Todo lo que perdió el gobierno ahí, lo perdió en el Congreso. Sí, y el Congreso... Hubo una marcha universitaria, digamos, con todo lo que vos tenés que auditar, la UBA, los curros, el radicalismo. Es decir, ahí hubo una marcha que tiene que ver con la identidad de una parte de la Argentina, que es la universidad pública, todavía está muy bien vista. Bueno, pero fíjate lo que hicieron. En el Congreso, típicamente, y este año ha sacado algunas leyes de nuevo, pero en ese momento, justamente, como no tiene mayorías en el Congreso, de pronto el Congreso sacó una cantidad de leyes en contra del plan de gobierno. Y por supuesto la gente empezó a tener miedo y sacar plata del país. Y mientras tanto muchos economistas, colegas míos, decían que el tipo de cambio se iba a ir a 2.000, a 3.000. Hoy está en 1.400 y pico. Bueno, ¿no? Estuvo en el medio tío Scott. Pero justamente, ¿qué nos dio Scott? Credibilidad. ¿Por qué no teníamos credibilidad? Porque el Congreso estaba jugando en contra y la gente tenía miedo de que pierda las elecciones. Cuando pierde las elecciones en septiembre fue el peor momento. El tío Scott nos dio algo de credibilidad y Milei gana en octubre. Cuando gana en octubre Milei, se desploma el riesgo país, después se desploman las tasas de interés y hoy, fíjate lo siguiente, digo que esto es muy importante, sobre todo porque la gente quiere ver cuándo salimos para adelante, ¿no? Y entonces cuando vos mirás qué pasaba, nosotros miramos, siempre los economistas tratamos de mirar hacia adelante, con los datos de hoy, pero mirando qué es lo que viene. Cuando estábamos el año pasado yo estaba preocupado porque con todo esto que estaba haciendo el Congreso y las tasas volando, las tasas llegaron a más de 70% anual. Con una inflación del 32%, es 38% de tasa real de interés. Eso en cualquier país del mundo te mata. Espera un Hoy poco, es cero la tasa real. Sofía Diamante, ¿vos querés preguntar? Yo quiero preguntar. Pero dame un mate. Porque yo tengo una relación transaccional con Sofía Diamante. ¿Quiere preguntar? Tiene que dar mate. ¿Cómo se llaman los cospels? Entonces yo para responder voy a pedir un mate también. Bueno. No, vos no podés tomar mate. ¿Sabés por qué? Porque es colectivista. Tomar mate es colectivista. No, eso es amistad. No, es colectivismo. No, es comunitario colectivismo. De ninguna manera. Sofía Diamante, dale. ¿Tenés amigos de izquierda entonces también? Pero por supuesto. Muy bien. Pero desde ya, yo nunca he tenido ese problema. De hecho, vos sabés que ha sido al revés. Yo una vez estaba en Italia estudiando economía y tenía un amigo que era comunista, que era uruguayo. Y él me decía, ¿vos sabés que a mí en Uruguay no me dejarían ser amigo tuyo? Mirá. Y tocábamos guitarra juntos y la pasábamos bomba y estudiamos un montón. Que vos tocás... Muy poco toco guitarra. No me hagan tocar, por favor. Ya te íbamos a conseguir una y te vamos a poner a tocar. Pero, ¿tocás la de Che Guevara? Aprendimos a quererte. Por favor, regalanos eso. Regalanos. ¿Tocabas eso? Ahora toco un poco más de piano. ¿Esa vos la conocés, Colo, o no? La Comandante. Colo no conoce eso. Ay, no me De tu expongas. querida presencia. ¿Lo tenés? Ivonne, ¿tenés eso? Comandante Che Guevara. Se está arrepintiendo de haber venido. No, tranquilo. Tranquilo. Yo amo la música. Esto es Alemania Occidental. Yo amo a Silvio Rodríguez, por ejemplo. ¿Cómo? Ah, ¿te gusta? Y sí. ¿Cómo? Muy bien. No puedo creer esto. Ahí está la frase. Agustín Quedó Echevarne. registrado. Agustín Echevarne le gusta. A ver, quiero educar a la Colo. ¿No sabés? Para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker,
De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. Ustedes tienen que hacer, y lo dijo, es un No, programa. Manzotti es la embajada de la izquierda en esta mesa. Decile a él. No. Hagan esto. Ah. Hagan esto. No, yo no Ustedes distingo eso. tienen, La decile embajada de la a- izquierda. Dale, No, dale, no, decile. yo amo la Dale. música y juzgo las cosas por distintas cosas. Entonces, creo que en la dictadura la sacaron a Mercedes Sosa, ahora estaban... Sí, estuvo perseguida. Me parece, pero una cosa espantosa. Yo creo en la libertad absoluta. Pero además, me encanta. O sea, me encanta la música. Y la verdad es que tienen muy buenos músicos, no hay ninguna duda. Bien. Sofía, obviamente Vamos a lo reencarrilá todo esto. dale. Vamos un poco para atrás, pero no para hablar del pasado y qué es lo que pasó con las tasas de interés que se fueron por los aires. Pero es verdad que hubo un shock político que afectó la economía. Ahora, también hubo algunos errores no forzados de parte del gobierno, si es que lo crees vos, con no haber comprado reservas como se pensaba que iban a comprar el año pasado después de acordar con el FMI. Y también hubo algo raro en el manejo de política monetaria, con cambiar el déficit cuasi fiscal del Banco Central, la pasada al Tesoro. Digamos, no sé si fue solamente shock político. Y todo esto pensando para el año próximo, que es de vuelta un año electoral, y si se pueden evitar las turbulencias que vimos el año pasado. Mira, yo te diría, el programa que a mí me gustaba era dolarizar la economía. Sigo creyendo que dolarizar la economía es un programa superior. Ahora, yo miro el programa de Toto Caputo, que hoy cumple años, ¿no? Y digo, la verdad te felicito, lo que has logrado es espectacular. Estábamos yendo a la hiperinflación. Nos sacaste de la hiperinflación sin confiscación, porque Menem nos confiscó la plata. Acuérdate, los depósitos, nos dio un bono a 10 años que valía 12 centavos en un momento. O sea, que te sacó casi el 90% de la plata. Duhalde, ni que hablemos, ¿no? Fue un default espectacular el que se hicieron, que lo hizo Rodríguez Sá primero, pero él lo mantuvo y después lo mantuvo Kirchner. Hizo una quita del 75% Kirchner, o sea, robó a los bonistas. Pero además hicieron la especificación asimétrica, que fue un robo al depositante para beneficiar a los empresarios endeudados. O sea, eso fue una transferencia de riqueza brutal de pobres a ricos, que generalmente eso es lo que hace la izquierda, hace una transferencia brutal de pobres a ricos. Porque eso es lo que hacen con la confiscación de los depósitos, con los planes Bonex, con las especificaciones asimétricas, con el robo de las AFJPs. ¿Quiénes eran los que ahorraban las AFJPs? 9 millones de personas. 9 millones de personas les robaron los fondos de las AFJPs. Bueno, nada de eso hizo este gobierno. Respetó los derechos de propiedad. Logró eliminar la hiperinflación. Bajó la inflación de 211% a 32%, que ahora tuvimos un par de meses malos, o 6 o 5 meses en ascenso, pero cuando mirás para adelante las expectativas es 23%, con lo cual los próximos 12 meses. Con lo cual si mirás, 211, 118, Bueno, 32. El Fondo Monetario cambió la proyección y puso que era 30,4. En el año, pero Sí. si tomás los próximos 12 meses, desde ahora, 12 meses, el REM, que son el promedio de los que están pronosticando para el Banco Central, lo que piensan los economistas, te da 23%. Porque este año va a ser, tal vez puede llegar a ser cerca de 30%, suponte que el fondo tenga razón, pero la primera parte mucho más fuerte y la segunda parte, la segunda mitad, tiene que ser menor para que te llegue a ese número. Vamos al tema que siempre con Sofía Diamante... No me contestó, perdón. perdón. ¿Cuál? A todo Apretá el No, entrevistado. No, vamos a- porque se fue a los 90 a Duhalde. Dale, Claro. preguntale Que si fuerte. el año Más pasado, fuerte. de vuelta, el año pasado el gobierno Sí. perdió la oportunidad de comprar reservas como se esperaba, y qué es lo que hizo con la política monetaria que no se entendió mucho y que creo yo, hablando con otros analistas económicos, fue lo que derivó en picos de tasa de interés del 70%, que eso ocurrió antes del shock político de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero fue todo parte del shock político. Porque ¿qué pasó? Vos podés comprar reservas si emitís pesos, si se aumenta la demanda de dinero. ¿Sí? Ahora, si tenés un shock político donde la gente te dice se va a ir el dólar a 3.000, la gente se asusta. ¿No? Tenías el tema del Pero, perdón, Congreso. en mayo Adorni había arrasado en la ciudad de Buenos Aires. No había ningún shock político Sí. y ya había suba de tasas de interés. Ahí lo que pasó fue el desbarajuste de las LEFIs, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Según lo que dicen en el gobierno, que yo les creo, Claro. lo que dijeron es, ellos sabían que iban a tener un shock político y se anticiparon. Eso fue lo que hicieron. Pero lo que pasó es que hubo un shock político. Pero al final, si sabían que iba a pasar un shock político, nos anticiparon muy bien, digamos. Para mí se anticiparon muy bien.
Imagínate lo que pasó en Argentina. Se fue el 50% de los pesos medidos por M2 al dólar. En cualquier país del mundo que pasa eso, se destroza el país. Es una fuga feroz de capitales. Los argentinos tenemos que aprender a algo que es básico. Si nosotros no creemos en nuestro país y nos llevamos la plata, al país le va a ir mal. ¿Qué pasa si pierde Trump en noviembre, las intermedias? Con ese movimiento. Por suerte tiene otros 2 años más por delante, con lo cual pasamos las elecciones del año próximo. Y si pasamos las elecciones del año próximo, porque sí creo que sigue siendo importante el aval de Trump y de Scott Bessent para el año que viene, porque va a volver a pasar. Yo creo que el año que viene van a volver a hacer un gran esfuerzo para voltearlo a Milei, un gran esfuerzo con mucha plata, con pauta publicitaria, con un montón de cosas, eso va a ocurrir. Y van a hacer un esfuerzo en el Congreso, y van a hacer un esfuerzo... ¿Para voltearlo en qué sentido? Para que pierda las elecciones. Ah. Pero sin duda. Entonces, porque ¿qué pasa? Yo creo que va a ganar Javier Milei y el mercado también, porque si vos mirás el riesgo país, te podés incluso calcular la probabilidad que piensa el mercado de que va a ganar, y a mí me da 85%, que el mercado piensa eso. Simplemente por mirar el riesgo país a fin del año que viene y el riesgo país al fin del año siguiente, que te da 320 puntos de diferencia. ¿Eso según qué? Según los bonos, según la tasa de interés de los bonos. Yo tengo que poner música, pero a la vuelta voy a sembrar una inquietud. Tiene que ver con el nivel de actividad. Lo decimos todos los santos días del Señor. Hay sectores que van muy bien en la Argentina y hay sectores que no van muy bien en Argentina y no está claro cuándo van a ir mejor y si va a haber derrame o si no va a haber derrame, si va a haber reconversión, metamorfosis. ¿De qué manera algunos sectores de la economía tienen futuro o no tienen futuro? Después de una música. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com.
Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17:9. Actualidad, más música pensada para vos. Estamos con Agustín Echevarne, que es economista, es director de la Fundación Libertad y Progreso. Y la pregunta que habíamos planteado es, ¿qué pasa con la parte de Argentina que todavía no ve prosperidad, que no tiene ingresos suficientes y que además no hay una política del gobierno destinada a qué hay para el tejido social del conurbano? ¿Qué intervenciones concretas hay? ¿La macro los va a acomodar solos? Y cierro con esto. Todo muy lindo, pero el año que viene hay elecciones y hay millones de bonaerenses que van a votar, millones de cordobeses, santafesinos y todos los conglomerados o zonas de Argentina que todavía no reciben el beneficio del plan. Esa me parece una excelente pregunta. Creo que vas al meollo del problema, porque es un problema real, de todas las transiciones que hemos analizado en el mundo. Siempre tenés sectores que van mejor, sectores que van peor, y depende de cuáles fueron las regulaciones previas. Entonces, en los sectores que antes tenías un montón de subsidios, por ejemplo, en los servicios, la electricidad, el gas, el transporte, etcétera, y se los sacás, obviamente ese sector le pegás. ¿Cuál fue la política del gobierno? La política del gobierno fue, sí ayuda a ese sector, pero solamente a los más pobres. AUH. AUH, la tarjeta alimentar, la hizo muy bien y por eso bajó fuerte la pobreza hasta el segundo semestre que tenemos datos, que estaba en 28%. O sea, bajó del 42% del último semestre del 2023 al 28 y pico el segundo semestre del año pasado, y posiblemente hoy es un poco más alta estos 3 meses. Yo estoy de acuerdo, pero esa es una política de red, no una política de crecimiento, no es una política de beneficios económicos, simplemente de atajar para que no se sigan cayendo. Totalmente, eso es así. Y ni siquiera garantiza que te voten. Exacto. Yo drásticamente te hago la pregunta, más allá del daño social es, ¿van a votar? ¿Van a elegir sí o no? Bueno, yo lo que creo que va a pasar de acá en adelante, porque ahora estamos mirando, recordemos, el año pasado, shock político, tasas en el 70%, sí. Te genera un problema grande en la tarjeta de crédito, en el endeudamiento, la gente restringe el consumo, al restringir el consumo, vas menos al restaurante, entonces todo el comercio, los restaurantes y demás también se restringen, o sea que hay justo todo eso en el AMBA pesa muy fuerte, y además los peores sectores que están en la economía son justamente esos también, que es la industria, la construcción y el comercio. Con lo cual, evidentemente, eso es así. ¿Qué va a pasar para adelante? Sí. Porque eso es lo que yo creo que es interesante. Hoy las tasas están en cero, en términos reales. O sea, estás en 23, 24%. Con lo cual estás en cero, o si tomamos tu dato, estaríamos en tasas negativas. Si tomamos mi dato, ¿no?, de 23% los próximos 12 meses, estamos en cero de tasas. Con tasas en cero se corrige paulatinamente ese problema. La gente restringió el consumo, va reduciendo su deuda, una vez que termina de reducir su deuda, vuelve a consumir. ¿Cuánto tarda, medido por la economía, ese ciclo? Entre 9 y 12 meses. Ya tiene que hacerlo el gobierno. Ya. No, es que es un ciclo entre 9 y 12 meses. Porque en Argentina tiene un montón de experiencia en crisis, hemos tenido más crisis que ningún otro, con lo cual sabemos qué es lo que ocurre en general. Después pueden pasar cosas, Irán, etcétera, te pasan cosas que no puedes prever. Lo que sí puedes prever es que si mantenés este tipo de tasas, vamos a tener el segundo trimestre que ya empezó, una recuperación por el campo, y eso te afecta a un 30% de la economía. No necesariamente al AMBA, justamente el AMBA es al que no le llega. No. Y después le va a llegar al AMBA, sí, en los siguientes trimestres, a medida que se va reduciendo esta deuda que tiene un montón de gente, a medida que la mora en los bancos va cayendo también, reaparece el crédito, reaparece el consumo, y
Y entonces vamos a terminar el año, yo creo, con mucho más fortaleza y con mucho menos inflación, que también es un impacto importante. Entonces, si la gente ve, por ejemplo, el último trimestre, lo que yo espero que ocurra, que estemos cerca de 1% mensual de inflación y que además se ha reactivado el consumo y que además los datos macros siguen dando muy buenos datos, ¿no? Y la economía del año pasado te va a haber mostrado 4,4% de crecimiento y este año 3,5% según lo que dice el Fondo Monetario. Con todos esos datos vamos a entrar al año electoral. Y ahí vamos a ver quién va a estar a favor, quién en contra. Mi sensación es que la gente va a decir, sí, la estamos pasando complicado, estamos cruzando el río, hay que apostar por esto. Hay que apostar por esto porque en los siguientes 4 años va a ser espectacular. Porque van a empezar a madurar los proyectos mineros, más los proyectos de energía, más el campo que vas a empezar a sacar más las retenciones, porque ahora se demoraron en bajarlas, porque necesitan más superávit fiscal. Vas a tener mejores reservas, están comprando reservas ahora, que no hacían el año pasado, ahora están comprando reservas en el Banco Central, se está mejorando la situación, con lo cual a fin de año vas a estar también mejor en eso. Los datos van a ser mucho mejores que ahora, poco a poco. Y en los siguientes 4 años, sin lugar a dudas, va a haber una recuperación, pero muy importante en todos los sectores. Te lo pregunto en línea con lo que estás diciendo. Me salía a preguntarte, ¿va a ser así en los otros 4 años? Y te lo pregunto, ¿para qué segmentos? Porque hay datos todos los días de cantidad de pymes que cierran, de gente que se queda... De hecho, estamos en un nivel muy alto de gente que se queda sin trabajo. Entonces, yo puedo entender lo que estás explicando del orden macro y la perspectiva a mediano, ni siquiera 4 años, dentro de 4 años no es largo plazo, eso es un segundo periodo, es mediano plazo. Pero va a llegar a todo, porque el que te dice, ¿y cuál es la oferta que me das? ¿Ir a manejar un Uber? Porque hay como un cambio estructural también. Entonces, ¿hasta dónde te van a acompañar en el cambio estructural? Como decís vos, la parte minera, ¿qué? ¿Me tengo que mudar a Neuquén para tener trabajo entonces? Porque me quedé sin trabajo acá en la fábrica de medias. Te estoy poniendo un ejemplo al aire, ¿no? Donde estaba trabajando, o sea... ¿Va a haber acompañamiento de eso? Yo tengo mis dudas, pero bueno, quería entender tu opinión desde Yo creo que sí. Fíjate, hoy decimos, por ejemplo, que después del shock del año pasado, que fue muy fuerte, subió un poco el desempleo. ¿Cuánto? A 7,5. En el 6º año de Menem, en 1995, el desempleo subió al 18,5. Ese fue un shock más duro. Déjame sumarte un poco más. Perdóname y te dejo seguir respondiendo. No estás midiendo el subempleo que hay y la pérdida de empleo registrado ahí, porque hay una calidad de empleo. Te doy un marco. En los 90, por diferentes cuestiones de la vida, yo hacía la encuesta permanente de hogares. Mi costado de la época de ciencia política. Y medíamos mucho, cuando volvíamos a estudio, después de hacer el trabajo de campo, trabajábamos mucho esto, ¿no? De, si vos, es correcto lo que vos decís del nivel de desocupación, pero a su vez había una cosa que se medía. Nosotros la medíamos porque llegaba muy poco a los medios, que era el tema de la subocupación y el trabajo precario, aparte que había, que no te entraban dentro de los desocupados, por esa medición de que no está buscando. Es que tenías el 18,5 y tenías el subempleo. El problema es que ahora tenés mucho subempleo, mucho precarizado. Sin embargo, pero fíjate, justamente los empleos que que han mejorado más su salario son los informales. Eso es verdad. Sí. Y subieron muy fuerte los salarios informales. Y es lógico, porque en este programa, porque hay que entender algo que para mí es importantísimo. Que, ¿viste que la gente dice que la Argentina está cara en dólares? Si está cara en dólares, es porque cuando vas a un restaurante, pagás un restaurante que considerás que está caro. La propina, seguimos pagando entre 10 y 15%, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual las propinas en dólares hoy son caras. Entonces lo que más ha mejorado son ese tipo de salarios, que antes eran paupérrimos. Pero Agustín, esas personas viven en Argentina. Inflación en dólares, claro. Y pagan tarifas que también se encarecieron en dólares. Absolutamente. Pero, o sea, el poder adquisitivo, digamos, no mejoró. El poder según adquisitivo, cualquier dato. No, según el poder adquisitivo de esas personas mejoró enormemente. El poder adquisitivo es cuánto ingreso les queda disponible después de pagar todos los servicios. Sí, pero cuando vos considerás el aumento de los salarios informales desde enero de 2024, que es el primer mes pleno, no como dijo Pani en enero del 23. Enero del 24 fue el primer mes pleno de Milei. Para acá, esos salarios subieron muy fuerte en términos reales.
ahora el número no me lo acuerdo exacto, pero el gráfico es impresionante. Vos tenés... Sí, hoy lo estaba viendo, incluso hablaban de los trabajos tipo plomería y todo eso. No me gusta el dato cuando no me lo acuerdo con precisión. Ahora, tenemos a Ricardo Arriazu, por ejemplo, que es otro economista ortodoxo, muy cercano al gobierno, que él también viene advirtiendo. Ricardo Arriazu. Ah, sí. Ojo con lo que está pasando en el área metropolitana de Buenos Aires. No solo es en el conurbano bonaerense, sino porque dice, en esta transición hay más destrucción de empleo que creación de empleo. ¿Vos sos optimista en que... Hablamos de los siguientes 4 años. Los siguientes 4 años, Argentina va a tener escasez de empleo. Y sí es cierto que hay gente que va a decidir mudarse e ir a una provincia donde va a tener un sueldo mucho más alto. Eso va a ocurrir, como ha ocurrido en Estados Unidos muchas veces. La persona que vaya a buscar mejorar su nivel de vida y se vaya a Salta, a un nuevo pueblo minero, probablemente va a ganar el doble de lo que hubiera ganado en el conurbano, tranquilamente. Y eso va a ocurrir. Va a haber algunas personas que van a decir eso, no van a ser todos. A mí me parece que puede ocurrir, me parece que también va a haber industrias que se pueden reconvertir, pero la mayoría no. Es difícil reconvertirse. ¿Sabes qué es lo que va a mejorar mucho? Digamos, no se van a poder reconvertir. Y es un problema que no es de este gobierno, porque ya la primera que dijo, tenemos empleados formales pobres, es Cristina cuando le tiraba misiles a Martín Guzmán y a Alberto Fernández. Es decir, este fenómeno viene ya de varios años, la pérdida de poder adquisitivo, etcétera. El tema es si le va a llegar la factura a Milei el año que viene, sobre todo, ya te digo, en millones de votos de AMBA y otros conurbanos de otras provincias. ¿Hay alguna otra política extra, además de, no digo plan platita, no digo regalar plata del helicóptero, eso no? Además de bajar las tasas, ¿crees que hay alguna otra medida posible? Es que yo creo que bajar las tasas es la más fuerte de todas. Se vería excelente que se sumen, por ejemplo, los gobernadores y los municipios a bajar impuestos. Porque bajar impuestos también es ponerle más plata en el bolsillo de la gente, pero de una manera sana. Pero eso no va a pasar si están con problemas de recaudación. Bueno, porque no bajan el gasto. Bueno, pero ahí tenemos un problema de círculo vicioso que se va achicando como una soga alrededor del cuello, que es, hay menos actividad económica, hay menos recaudación. Bueno, más o menos. Hay menos recaudación de las provincias ha aumentado. En estos 2 años ha aumentado fuerte. Porque el Estado federal bajó impuestos. Entonces la recaudación federal bajó el impuesto país a 0, lo eliminó, bajó retenciones. Pero ahora hubo una transferencia de 400.000 millones de pesos que el gobierno le dio a algunas provincias también. Hay un problema con eso. Porque no bajan el gasto. Vos tenés, Córdoba sigue gastando 45.000 millones de pesos en publicidad. O sea, vos tenés que vos vas a cualquier municipio, entras a un consejo deliberante y es impresionante lo que gastan. Los municipios debieran tener consejos deliberantes que no te cuesten nada. Bueno, mira, o prácticamente nada. Bueno, yo creo que es el momento de la verdad con Echevarne. Dime. Mirá tú. Mirá que traje. No. Bueno, está entrando una guitarra muy buena la guitarra. Hace años que no toco. Pero probá algo. Rasgueá algo. Hacete una rasgueada. No, pero es que no toco hace 1000 años. No importa. Agustín Echevarne, que es de la Fundación Libertad y Progreso, va a tocar la de Che Guevara. Pero ya está, Dale. ya toca más que yo. Bueno. Toca una de Mercedes. Nunca me pasó esto, no, espectacular. ¡Ay, qué! ¡Ay! Tiene miedo escénico. No, pará un poco más. No, te pido que Tenés no. miedo de ir a pasear en redes. Tenés miedo. Mira, que te No tengo miedo que me pidan. Agustín, porque ¿en no- serio? ¿En serio? juro que no soy bueno. Lo que llegaste más con esto, lo viralizamos y tu mensaje de liberalismo llega más que nunca, te lo aseguro. Si tocas Inconsciente pero- Colectivo de la Negra Sí, Sosa, sí, pasás a si me mejor das a la 6 meses te posteridad. preparo algo. No, pero así en frío vale más. ¿Qué, Estuviste, pero qué, no decí diste que tocabas? vergüenza, Y no diste cerramos vergüenza ¿De qué para tocabas nada. antes? No, ¿Qué muy tocabas? poco. El que toca es mi hijo. Mi hijo es músico y toca muy bien. ¿Es zurdo tu hijo? No, es diestro. Pero ¿Eso te salió zurdo? Hables de lo que estamos hablando. ¿Es zurdo? ¿Te salió zurdo? no. Rodrigo tiene. Él trata de no meterse en los temas políticos. Es zurdo. tiene una- te No, salió no me no, hagas no. sociales. No lo quiere Juan. involucrar en la política ¿Salió porque un ponero? él no quiere involucrarse en la política y yo lo respeto muchísimo. Y la verdad es que tiene yo creo que es un tipo muy inteligente, Bien. brillante, y lo puedes invitar un día porque va a inaugurar un club de jazz próximamente. Ah, mira. Está.
y va a tener un estudio de grabación Mirá también. qué bien, qué bien. Trabajó Todo 6 dentro del años. capitalismo. Trabajó Todo 6 esto va a ocurrir años. dentro del capitalismo. Y sí, porque finalmente Bien. aunque fíjate que él trabajó 6 años en Estados Unidos. Muy y, bien. y hizo como 100 y pico de películas de Netflix como Mirá. lead editor. Bueno, Mirá. Agustín Echevarne, quisimos hacer tocar la En la parte de guitarra sonido, y que ¿verdad? pase Mirá a qué la bien. posteridad. Y no No quise. quisiste, No me no animé. quisiste viajar a la eternidad. No me animé. Vos hoy, escuchá bien lo que te voy a decir, Echevarne. Hoy el Eternauta es hacer una buena pieza para redes. El Eternauta es viajar por siempre con un corte. Por los siglos de los siglos podrías haber, te ofrecimos una cápsula para Es viajar verdad. es por cierto. siempre en la Lo peor eternidad. es que es verdad. Mirá el ¿Entendés? padre Cuando, Guillermo. cuando solo queden en el planeta las cucarachas e ingresos brutos, vos ibas a seguir rotando en redes. ¿Sabes y cuál es te mi la problema? perdiste. Es que soy perfeccionista, entonces me molesta escucharme tocar mal. Mirá, Bien, ya no está. estabas tocando mal recién, pero vos imagínate eso que estabas haciendo y Bien. metías, diciendo, hay que bajar el gasto, Claro. y ahí llegás. Y ahí me transformo en mi ley, pero no me sale. No sé, no. Se ahí no perdió. puede Se, ¿Le puedo preguntar quedó, eso? se quedó en el andén del ¿Entraría tren en de la política? historia. ¿Entrarías en política? ¿Sería candidato el año que viene? No, me ofrecieron ser candidato, liderar la lista en diputados y no acepté. Y no. Bien. A mí me gusta lo que hago. No, Yo soy más bien un profesor. Eso, o sea, estoy más en. Se nota. Yo quiero ayudar Explica bien. a que la Argentina le vaya bien. Bien. Quiero ayudar a bajar la pobreza. Quiero ayudar en. Nosotros hacemos trabajo sobre salud. Ayer estuve en el Congreso, sí, pero estuve en educación especial, dando una charla sobre ese tema. El Sagrado que fue lindísimo. Bien, pero escúchame. El- Ahora el- no importa. el- Lo que importa es que te quedaste en el tren, en el andén. Te ofrecimos Uy, subirte esto me al va a tren quedar- de la eternidad y te quedaste en el andén.